¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Vamos a iniciar la clase de hoy, 29 de abril, y vamos a comenzar. ¿Ok? Por favor, tengan todos sus micros apagados y por favor confírmenme si están viendo la diapositiva o no. No esperen hasta que pase hasta la mitad de la clase, porque si no ya pasé la clase y la verdad que no va a alcanzar mucho que digamos el tiempo. Así que por favor, estén atentos. ¿Ok? Bien, vamos a comenzar. Perdón. Bien, listo. Bien, ya hemos visto que la forma de cómo nosotros podemos nombrar a los compuestos químicos es a través de su nomenclatura. Y la nomenclatura son una serie de reglas apropiadamente construidas, sistemáticamente empleadas, ¿ok? Para poder así caracterizar a un compuesto químico. Bueno, ¿cómo empezamos a caracterizar las cosas, ¿no? Nombrándolas, ¿no? Llamándolas por su nombre. Entonces, los compuestos químicos no son la excepción. Para ello, entonces, una organización llamada Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, o UPAC, es la encargada de poder hacer casi, no digo a diario, pero de una forma muy recurrente, muy frecuente, la revisión de aquellas reglas, de aquellos reglamentos para poder caracterizar a los compuestos químicos. En este caso nos toca a nosotros, en la primera parte eh, del ciclo, hablar acerca de la nomenclatura química de los compuestos inorgánicos. ¿Ok? Hay una segunda etapa respecto a la nomenclatura de los compuestos orgánicos. Esto es siempre y cuando, a medida que nosotros avancemos eh, por cada grupo funcional, ¿ok? Cómo nosotros vamos a nombrarlos a ellos. En este caso, vamos a poder verlo todo en una serie de pasos, ¿no? Hemos visto también que las funciones químicas, ¿ok? En cuanto a los compuestos inorgánicos, podemos tener a la formación de sales cuando se da entre un hidróxido y un ácido, ¿ok? El hidróxido, ¿sí? Va a tener siempre mm, la función característica, ¿sí? De tener hidroxilos u oxidrilos. ¿Cuál sería lo apropiado? Oxidrilos, ¿no? Oxidrilos, sí, ¿ok? Y la función ácido, o en todo caso ácido oxácido, va a tener la función ácido o los protones, ¿no? Ellos serían los eh, protones, ¿sí? En este caso serían oxidrilos, ¿no? Esa sería entonces la función característica para ambos casos, ¿no? Para el hidróxido, la función oxidrilo, y para los ácidos, la función protón en todo caso. Bien, sucede que cuando se neutraliza, así se dice a la reacción que sucede cuando se juntan ambos compuestos, ¿ok? Van a entonces a reaccionar formando o neutralizándose y formando agua. Aunque como les digo, desde un principio, ¿no? Una cosa es la formulación y otra cosa es, ¿qué cosa? La síntesis, ¿no? La síntesis o la producción, en todo caso, ¿no? A escala mayor. Entonces, generalmente un químico lo que hace es eh, hacer todo esto en condiciones controladas en laboratorio, a mínima escala, ¿ok?
indaga sobre las propiedades de los compuestos, de las sustancias. Se proyecta a planear o planificar o a sintetizar nuevos compuestos, ¿no? Esto pues ya son ya los, los investigadores, los químicos que están ya en laboratorio, digamos, los que están en avanzada, ¿no? Académicamente, por ejemplo, ¿no? En todo caso, lo que se les pide acá es a este nivel tener bien claro, ¿sí? Que una vez que ocurre la etapa de neutralización, ¿ok? Tanto oxidrilos como protones que entran en juego en la reacción se combinan para formar agua. Esa reacción es neutralizar. Entonces, con eso se va a formar la sal oxisal. Entonces, ¿cómo es la nomenclatura de las sales? En la UPAC dice, recomienda nombrar a las sales de la siguiente manera, dice, el prefijo que indique el número de oxígenos seguido eh, de la palabra oxo, ¿no? A su vez seguido del nombre del radical oxigenado con el prefijo ato, ato. Bien, ato o también en todo caso ito, ¿no? Ito, ¿sí? Siempre y cuando que tengamos pues que fijarnos de dónde provino el, el óxido ácido en todo caso, ¿no? Para una sal ácida, por ejemplo, ¿no? Si esa, si el oxácido, si el oxácido acabó, por ejemplo, en ico, vamos a nombrarlo nosotros como ato, ¿no? A su oxoanión. Y si su óxido ácido terminó en oso, ¿ok? Para este caso ya no terminaría en ato, sino terminaría en ito, ¿no? Al final se coloca el nombre del catión. Vean, este párrafo justamente es en sentido bastante general, ¿ya? Bastante general. Estamos hablando de una neutralización. Ahora, si esa neutralización se dio completamente, tenemos una sal oxidante. Pero si nosotros tenemos una neutralización en la cual, entre comillas, ¿no? Nos quedó como resto oxidrilos, ¿sí? O nos quedó como restos este, protones, en todo caso, ¿sí? Eh, ya entramos a caracterizar correspondientemente a una sal básica o una sal ácida. ¿Ok? Básica cuando hubo un exceso de oxidrilos, ¿sí? Y ácida cuando hay un exceso de protones. ¿Ok? Ahora, fíjense ustedes, aquí dice, en el caso de que se tenga un número mayor en cantidad de radicales, se indica con el prefijo la cantidad y entre paréntesis el nombre del compuesto. Este es para esta parte, ¿ya? Para estos dos últimos. Pero los ejemplos, ¿sí? Que ilustran este párrafo serían entonces los tres primeros, ¿no? Comenzamos, por ejemplo. Nos fijamos en la atomicidad del oxígeno. Importante, ¿no? Saber qué cosa es atomicidad para comenzar, ¿no? Bien, es el número que me indica la proporción en la cual entra juego el elemento dentro del compuesto, ¿no? En este caso es una sal oxisal, pero la sal oxisal se originó de la mezcla entre el hidróxido y el ácido oxácido. Entonces el ácido oxácido en este caso eh, provino del ácido sulfúrico, ¿no? El ácido sulfúrico. Entonces el azufre contiene el estado de oxidación a 6. ¿Sí? Y además a esta sal oxisal le acompaña un metal. Ese metal, si posee más de dos estados de oxidación, se deja indicado, ¿no? En este caso, por ejemplo, tetra se refiere al atomicidad oxosulfato, ¿no? Tetraoxo y luego sulfato, refiriéndose al oxoanión de hierro. Y ahora, como este metal posee dos estados de oxidación, más 2 y más 3, indicamos aquí, entre paréntesis, con más 2, ¿no? O 2 romanos, mejor dicho, ¿no? 2 romanos. Lo mismo también para el azufre, ¿no? Ahí lo indicamos.
Ahora, ¿qué pasaría si ese oxoanión, ¿sí? Ese oxoanión podría llamarse oxoanión poliatómico, ¿sí? Este oxonión se repite dos veces. Entonces vamos a colocar, ¿qué cosa? Entre corchetes, así se indica, corchetes, ¿sí? La palabra bis. Se antepone entonces el prefijo bis. ¿Qué pasaría si hubiese tres oxoniones? Se coloca tris delante. Y luego lo que indica dentro viene a ser la caracterización, ¿sí? El cómo vamos a nombrar al oxoanión. En este caso sería tetraoxo y este anión, ¿cuál sería? El fosfato, ¿no? El fosfato. Este anión, ¿cuál sería? Sulfato, ¿no? Sulfato. Y se acompaña eh, el nombre del metal. En este caso, como ambos metales poseen dos estados de oxidación, el cobre más uno o bien más dos, dejamos indicado con dos romanos, ¿no? Y acá también para el metal de hierro, 3. ¿Cómo se origina entonces una sal ácida? Dice, cuando quedan remanentes uno o más hidrógenos producto de esa reacción de neutralización, ¿no? Que no, sobre todo es una formulación mental que hemos realizado, ¿no? Para poder tenerlo en cuenta. Bien, el ácido entonces del cual se origina debe ser poliprótico. Claro, o sea, debe tener varios protones, ¿no? En ese caso se sustituyeron parcialmente uno o dos en el caso de un poliprótico de tres hidrógenos, por ejemplo, tres protones, ¿no? Remanentes que hayan quedado. Para el caso del ácido fosfórico, por ejemplo, el ácido fosfórico posee tres protones, ¿no? Tres protones, de los cuales dos de ellos pueden ser reemplazados, ¿no? Pues si el tercero es reemplazado, entonces, ¿qué sucedería? Estamos hablando entonces de una sal oxisal, ¿no? Cuando se han reemplazado la totalidad de los protones, ¿no? Veamos. Para el otro caso, si en la sal quedan uno o más hidroxilos, ¿sí? Hidroxilos, hay una diferencia, ¿no? De hacer este tipo de formulaciones. Bueno, mm, miren, cuando nosotros hablamos de que la función, entre comillas, OH, ¿sí? El OH se encuentra cargado negativamente y en solución, hablamos de la palabra oxidrilo, oxidrilo. Pero cuando hablamos de esa función que está el OH ya en la molécula, hablamos de hidroxilo. Entonces, para que se dé la reacción de neutralización, virtualmente participó un oxidrilo, participaron oxidrilos, pero bueno, esto habría que hacer una revisión ahí, pues, ¿no? Ya, sigamos entonces. Dice, si hay oxidrilos, en todo caso, remanentes de la base, la sal respectiva es básica. Por ejemplo, ¿no? En este caso. Acá pudo haberse dado una reacción química entre quienes la base, que pudo haber sido, ¿no? Hidróxido de aluminio, ¿sí? Hidróxido de aluminio, y tiene ¿cuántos? Tres oxidrilos, ¿no? ¿Ok? ¿Y este remanente quién habrá sido? Pudo haber sido del ácido carbónico. Entonces, él sería hidróxido de aluminio, ¿sí? ¿Y él quién sería? El ácido carbónico, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos acá? Miren, retiramos dos oxidrilos, retiramos dos funciones oxidrilo, así también, o dos hidróxilos en todo caso, como dice acá. Quiero contradecirlos ahí. Pero, se indica acá, con carga negativa, así, ¿ya? Y de acá vamos a retirar, ¿cuántos? Dos protones, ¿no? Ok, entonces, ¿qué nos quedaría?
Como le digo, para efecto de formulación únicamente, ¿no? Retiramos dos oxidrilos y nos quedan uno únicamente, ¿no? Como retiramos dos protones, acá ¿qué nos quedaría? Solamente el oxonión, carbonato. ¿Ok? Fíjense que cuando yo retiro aquí protones, ¿no? Yo tendría entonces el oxonión, ¿no? Sí, carbonato. Y cuando retiro acá, ¿qué quedaría? Quedaría aluminio, OH, ¿sí? Y quedó con dos cargas positivas, ¿no? Así es. Entonces ahí hago lo siguiente, ¿no? Pueden utilizar la misma regla que utilizaron la más sencilla de todas para las formulaciones de los compuestos, ¿no? Cruzan, cruzan, ¿no? ¿Qué les quedaría? Aluminio, OH2, y en el otro lado que sería carbonato, también 2, ¿no? Entonces simplifican acá y nos quedaría aluminio. Es una forma, digamos, metodológica, sí, metodológica, para poder ver el origen, ¿no? De dónde provino la formulación de este compuesto, ¿no? Igual pueden ustedes intentarlo para este compuesto, ¿no? El bicarbonato de sodio. Y cuando tenemos acá, más adelante vamos a ver un hidrógeno remanente, ¿ok? En el modo tradicional utilizamos el prefijo bi. Bi delante de qué? Del oxonión, ¿no? Del oxonión. En este caso sería el carbonato. ¿Ok? Sigamos. Ahora sí, sales ácidas. Se obtienen a partir de los ácidos oxácidos o oxoácidos, ¿no? Sí, ácidos oxoácidos. ¿De dónde provienen los ácidos oxoácidos? A partir de formulándolo, ¿no? ¿A partir de qué? De la reacción entre un oxidrilo, sería entre un anhídrido, ¿no? Anhídrido, o también llamado, ¿cómo se llamaría? O- sí, oxoácido. Oxoácido nada más. Anhídrido u oxoácido nada más. Sí, a secas. Ahora, cuando nosotros combinamos con agua, vamos a obtener, aquí adelante colocamos la palabra ácido, ¿ok? Ácido oxoácido, ¿ya? Y dice, si nosotros empezamos a sustituir parcialmente, ¿ya? Cada uno de sus hidrógenos de este ácido, se entiende que este ácido contiene varios hidrógenos para poder ser sustituidos, ¿no? Porque imagínense que todos serían completamente sustituidos, entonces hablaríamos de una sal oxisal, vuelvo a repetir, ¿no? Pero como este ácido oxoácido tiene varios protones para poder sustituir, parcialmente entonces a medida que se van sustituyendo, a todas esas sales formadas serán, ¿qué cosa? Sales ácidas, ¿ya? Entonces se sustituye parcialmente sus hidrógenos, ¿por quiénes? Por metales o bien iones positivos. Respecto a esta fórmula, yo les recomendaría una cosa, o bien trabajen con esta fórmula, o mucho mejor trátenlo de razonar, ¿ok? Una cosa que le dicten una fórmula y bueno, y de repente hay un compuesto por ahí que no precisamente obedece la fórmula, o por lo menos es una excepción y ahí tienen los problemas, ¿no? Al modo como les estoy explicando, traten ustedes de razonarlo nuevamente, ¿no? Leyendo la diapositiva. Bien, entonces dice, para nombrarlos, primero se indica el nombre de Z, ¿no? Z es muy general, ¿no? Muy general. En ese caso están hablando pues del no metal, ¿no? El no metal, ¿sí? Con el sufijo ato o bien ito, ¿verdad? Bien con el sufijo ato o bien ito. Claro, porque esto depende de si el oxoácido, ¿ya? El no metal dentro del oxoácido participó con un estado de oxidación
que me permite a él nombrarlo como ico, y luego el oxoanión pasará a ser, ¿qué cosa? Ato. Si el oxoanión, en todo caso, acaba en oso, vamos a tener que nombrarlo como ito, ¿ya? Como sufijo dentro de la sal ácida. ¿Ok? Fíjense entonces, ¿no? Es importante el estado de oxidación del no metal. Seguido dice de la palabra ácido. Si tiene un solo hidrógeno, si tiene un solo hidrógeno, perdón, la palabra solamente ácido. Si es que tiene dos hidrógenos, vamos a decir, delante, ponemos el prefijo diácido. ¿Ok? Y el nombre del metal o catión con su estado de oxidación con un número romano entre paréntesis, ¿no? Ahí lo tienen, ¿no? Comenzamos aquí, ¿no? Carbonato, el oxanión, carbón, él proviene del ácido carbónico, ico, carbónico. Ahora se transforma más bien en ato. Entonces vamos a llamarle como, primero comenzando por el no metal, ¿no? No metal sería ato, carbón, ato. Nos fijamos en el hidrógeno, ácido de sodio. Como el sodio solamente tiene un estado de oxidación, ya no es necesario nombrar su estado de oxidación en romanos, ¿ya? Sigamos. Fos, de fósforo, el nombre raíz en todo caso, ¿sí? Y él proviene del ácido fosfórico. O sea, el ácido fosfórico ico, ahora en la sal, se va a convertir su terminación en ato. Colocamos entonces el no metal, fósforo, fosfato, ¿sí? Nos fijamos en la cantidad de hidrógenos, diácido, que hay dos hidrógenos remanentes, ¿sí? De potasio, este es el metal en todo caso, ¿no? Vuelvo a señalar, si tiene solamente un solo estado de oxidación, no es necesario nombrarlo entre paréntesis y en romano. Eso se hace para quienes, para los metales que poseen más de dos estados de oxidación, a partir de dos estados de oxidación en realidad. ¿Ya? Dice, en la nomenclatura tradicional, a las sales ácidas con un hidrógeno se incluye el prefijo bi, como en el caso del bicarbonato de sodio. ¿Ok? Ok. Sales básicas, digamos, análogo a cómo hemos nombrado las sales ácidas, vamos a emplearlo también para las sales básicas, ¿no? El mismo método. Entonces, en las sales básicas se incluye el ion oxidrilo. Bueno, ven, al final de cuentas hablan de ion, el ion oxidrilo, no es hidroxilo, es el ion el que participa. ¿Ok? Ion oxidrilo. Para nombrarlo, entonces se incluye la palabra básico. Básico. ¿Ok? Bien, ya hemos formulado esto, creo. Si no. Bueno, entonces sería el anhídrido sulfuroso. ¿Ok? Para que acabe en ito, provino entonces a partir del ácido sulfuroso. Como quedó remanente un oxidrilo, vamos a llamarlo básico. Y el nombre del catión en todo caso. Fíjense acá que el aluminio participa con estado de oxidación únicamente más 3, ¿no? Más 3. Pero, a ver, sí, más 3, ¿no? Ajá. Una aclaración. El aluminio, que es un no metal, fácil. Usted tiene la tabla, profe. Pero no es igual, ¿no? El aluminio es un metaloide en todo caso, ¿no? Es un metaloide. Está entonces en el grupo 3A. No olvidar eso, ¿ya? Y el estroncio, qué particular estos ejemplos, ¿no? El estroncio está más bien como eh,
¿En qué lugar? ¿Cómo? A ver, en el 2A. Ok. Y sería entonces el cloruro básico de estroncio. En el 2A. Él es del 2A y él es un elemento representativo metaloide, ¿sí? ¿De qué grupo? 3, ¿no? 3A. Ok, no olvida. Eso sería entonces la formación de la nomenclatura en sales básicas. Sales dobles, es decir, los hidrógenos del ácido en todo caso son de la sal ácida, podría ser, ¿no? O del ácido en su totalidad, son reemplazados por más de un metal, se generan entonces las sales dobles. ¿Ok? ¿Tienen ahí? Acá los metales son cobre y hierro, ¿no? ¿Y él quién pudo haber sido? Miren la terminación, uro. Uro, ¿quiénes son? Los hidrácidos, ¿no? Hidrácidos. Hidrácidos. ¿Ya? Ahora, lo apropiado debió de ser un ácido hidrácido, ¿no? Y acabado en hídrico, ¿no? Y tal vez trabajar con hídrico más bien, ¿no? Pero acá la regla habla acerca de trabajar con la terminación uro. Decimos sulfuro de cobre y en medio colocamos el conector I, ¿sí? Y hierro, ¿ok? No voy a poner acá fierro, ¿ah? Porque fierro no es lo correcto, es hierro, ¿ok? Hierro. ¿Esto es necesario los estados de oxidación? No, no es necesario, ¿eh? No es necesario. Con tal que completen siempre y cuando o equilibren las cargas, ¿no? Dentro del compuesto, ¿no? Las sales hidratadas, en todo caso, son aquellas en las cuales se combina el compuesto, la sal, con el agua. Bueno, es exactamente combinación, esto para motivos de la nomenclatura, sí, podría decirse que se combina. Pero la naturaleza en realidad de estas sales, así como el sulfato de cobre, carbonato de sodio, cloruro de magnesio, tienen una característica de ser higroscópicos. ¿Ok? Y esa característica higroscópica hace que la sal, así, sin aguas, anhidra, ¿sí? Al ser expuesta al ambiente, más bien tome del ambiente moléculas de agua, ¿no? Y con ello logra completar se le llama bueno, su red cristalina en todo caso, ¿no? Su red cristalina. Y tenemos, por ejemplo, para el sulfato de cobre, una, una aclaración, que acá este número que está delante de la molécula de agua indica también el número de moles que participan, ¿sí? En esa sal hidratada. Carbonato de sodio, cloruro de magnesio, cada uno acompañándose de N cantidad de moles de agua, ¿no? Como hacemos sulfato, por ejemplo, nombramos aquí sulfato de cobre 2 y finalizamos con la palabra penta como prefijo hidratado, ¿no? Haciendo referencia a la cantidad de aguas, a la cantidad de moléculas de agua en la molécula. ¿Ok? Sería entonces el nombrado así sulfato de cobre 2, haciendo referencia al estado de oxidación del metal encerrado en romanos, y adosamos la palabra pentahidratado. ¿Ok? Mm, en todo caso, acá sulfato de cúprico, sulfato cúprico sería, ¿no? Sulfato cúprico pentahidratado, ¿no? Cloruro, acá sí sería, ¿sí? Cloruro de magnesio hexahidratado. Y carbonato de sodio decahidratado. Acá la palabra D se obvia, ¿no? Sulfato cúprico pentahidratado sería la forma, ¿no?
Peróxidos cuando están formados por un metal o catión positivo y el radical. Fíjense este radical, ¿no? El oxígeno. Tiene estado de oxidación de -1 en los peróxidos. Sí, habíamos hablado de que el oxígeno cuando entra en combinación posee por lo general esta oxidación, ¿cuánto? -2, ¿no? -2, ¿sí? Y cuando entra en combinación para formar superóxidos, +2. En los peróxidos más bien tiene carga -1, pero siempre está acompañado con en su forma diatómica, diatómica, ¿ya? Tienen ahí al peróxido, por ejemplo, de sodio, ¿ok? Tienen ustedes al peróxido de hidrógeno. Se antepone entonces la palabra peróxido delante del nombre del metal, o en todo caso del hidrógeno. Bien, entrar a esta parte del peso equivalentes de algunos iones y sales. Primero debemos tener en cuenta a qué se refiere el peso equivalente. Vamos a ver entonces un agregado aquí de la parte de estequiometría, nombrado así como parte 2. ¿Qué es la estequiometría? Es la parte de la química que se ocupa de la composición de las sustancias, ¿sí? Es como una parte importante para poder medir las cantidades de moles, ¿sí? En todo caso masas, volúmenes, que entran en juego en una reacción química. Estas relaciones se miden, ¿sí? No solamente se identifican cualitativamente con el cambio de color en una reacción química, por ejemplo, o el incremento de la temperatura, sino además se debe establecer qué relación cuantitativa hay entre masas, volúmenes y número de moles, ¿ok? Bien, tenemos por ejemplo ahí el metano que se combina, ¿sí? Que se combina de manera que con solamente 2 moles de oxígeno vamos a obtener al dióxido de carbono, ¿no? Más las aguas, ¿no? Las moléculas de agua. ¿Ok? Bien, a esto le vamos a llamar leyes ponderales, ¿no? Leyes ponderales, entonces aplica ley de Lavoisier, ley de Proust, ley de proporciones múltiples de Dalton. Y tenemos que la ley de Lavoisier dice conocida también como ley de conservación de la masa, que nos obliga a pensar de que tanta masa tengo yo que entra en combinación o en juego en la parte de los reactivos, ¿sí? Cuando esta es expresada en una reacción química como esta, por ejemplo, simbolizada como una reacción química como esta, ¿ok? Vamos a tener la misma cantidad de masa en la parte de los productos, ¿sí? En la zona de los productos. Quiere decir que si yo tomo en una reacción química, ojo, balanceada, estequiométricamente, quiere decir que las proporciones de los elementos, tanto en reactivos como en productos, es el mismo, ¿sí? Es el mismo, ¿ok? Vamos nosotros a poder decir que la masa de las reactantes debe ser igual a la masa de los productos. Una pregunta, ¿no? Porque a veces, no sé, hay chicos que vienen con una confusión tremenda, ¿no? Y eso no es, no es casi una responsabilidad de ellos, ¿no? Pero me dicen a veces, profesor, la ley de conservación de la masa es igual que la ley de conservación de la energía. Si estamos hablando específicamente de una reacción química, la ley de Lavoisier está hablándonos en referencia a una reacción química, ¿ok? Pero ¿qué tan cierto es eso para poder generalizarlo dentro de la naturaleza? Pues lo único que se conserva es la materia y la energía juntos, no solamente la masa, por decirlo así. Cuando entra en juego, entonces, a condiciones normales, ¿no? Digamos, ¿no? En una reacción química, entra en juego las masas y se conserva, ¿no? Tanto reactivos se debe conservar en productos.
Pero si ustedes les preguntan por ahí, ¿sí? ¿Esto puede extenderse a toda la naturaleza? Pues no, no es tan cierto. Hay que hacer entonces un poco más de lectura, ¿no? Esto, por ejemplo, ¿no? Una reacción química así expresada como una reacción nuclear, ¿no? Allí sí tenemos que tener en cuenta que las masas y la energía debe conservarse. Entonces, ahí ya sí es una cosa más, eh, más extrapolable, ¿no? A la naturaleza. La ley de Proust, conocida también como la ley de las proporciones definidas o de composición constante, ¿sí? Establece que cuando se combinan dos o más elementos para poder formar un determinado compuesto, este siempre será en una proporción fija. Ojo, que nos estamos refiriendo, ¿ya?, al combinarse dos o más elementos, pero para dar un determinado compuesto, ¿ya?, para formar un determinado compuesto, ¿ya? Entonces quiere decir que solamente dentro de un compuesto los elementos van a combinarse de manera tal que lo harán en proporciones siempre fijas. ¿Y en qué? En una proporción eh, entera, ¿ya? Acá dice que, por ejemplo, cuando se forma el agua, siempre se combinan 2 gramos de hidrógeno y 16 gramos de oxígeno en una proporción fija. Fíjense ustedes que aquí hablar en gramos no es exactamente lo adecuado, ¿no? Hablemos entonces de atomicidad. Y la atomicidad refleja el número de átomos gramos dentro de una molécula gramo, ¿ok? Entonces, en esa proporción en la cual entran en juego tanto el hidrógeno y el oxígeno de 2 a 1, esa relación siempre se va a mantener, ¿ya? ¿Ok? Puede ser que también para el ácido sulfúrico, ¿no? La proporción siempre va a ser de hidrógeno, azufre y oxígeno en la relación de 2, 1 y 4, por ejemplo, ¿no? Para formar el ácido sulfúrico. ¿Ok? La ley de proporciones múltiples de Dalton establece que cuando dos elementos, dice, se forman, o perdón, se combinan para formar más de un compuesto, tienen ahí, por ejemplo, ¿no?, el caso del... ¿Quién tiene 4 estados de oxidación? El cloro, ¿no? Más uno, más 3, más 5, más 7, ¿no? ¿Qué es lo que formaban? Ácido hipocloroso, ¿sí? Ácido cloroso, clórico e hiperclórico, ¿no? Ven la relación entonces de hidrógeno, cloro y oxígeno, varía, ¿no? Pero siempre en proporciones definidas, en proporciones constantes. Y cada uno de ellos tiene adecuadamente una propiedad, ¿no? O por lo menos un grado de acidez distinto, ¿no? En todo caso, ¿no? Entonces se establece que son compuestos, ¿sí?, cuyos elementos se combinan, ¿sí?, con una masa fija y guardan entre sí una relación de números enteros simples. Ahí lo tienen, ¿no? Ayuda, dice, para terminar las fórmulas empíricas, claro. Vamos a ver qué cosas serán las fórmulas empíricas después. La unidad de cantidad de sustancia es el número... un ratito, chicos. Ya, gracias. Bien, el mol es la medida de la cantidad de sustancia y equivale a 6,02 o 6,022 por 10 a la 23 partículas. Bien, ya les dije que esta cantidad es relativamente muy grande para los objetos macroscópicos, pero se utiliza para los objetos microscópicos, ¿no? Podemos hablar entonces de esta cantidad para fotones, electrones, para átomos y para moléculas. En todo caso, en general, vamos a utilizarlo aquí. Ah, y también para unidades fórmula, ¿no? Iones y electrones. Vamos a utilizarlos aquí, este número, ¿sí?, para declarar cuántos átomos, por ejemplo, de hidrógeno puede contener o puede contenerse un mol, por ejemplo, de ácido sulfúrico. Entonces tenemos
que fijarnos en la atomicidad, multiplicamos por 2, ¿sí? La cantidad de moles de átomos que haya, por ejemplo, en el ácido sulfúrico. Entonces, esa cantidad, ¿no?, que me estoy refiriendo es 6,022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno, por ejemplo, en el caso del ácido sulfúrico, ¿no? En el caso de electrones, bueno, ya hemos pasado la parte, la primera parte, que es estructura atómica, y ahí más ustedes pueden hacer práctica de este tipo de... Más adelante también van a ustedes a obtenerlo en electroquímica, por ejemplo, ¿no? Este tipo de operaciones que hay, ¿ok?, con electrones. Bien, otra cosa más por aquí. Unidades químicas de masa, tenemos al peso fórmula, que es la suma de los pesos atómicos de los elementos que participan en la fórmula tomada tantas veces como se indica en ella. Bueno, este párrafo en el cual dice, en la fórmula tomada tantas veces, ¿ya?, como se indica en ella, hace referencia a la atomicidad, ¿ok? A la atomicidad. Por ejemplo, aquí, ¿no? La atomicidad para el hidrógeno ya no sería 1, ¿sí? O sea, dentro del oxidrilo ya no sería 1. Acá estamos hablando de dos oxidrilos. Entonces cambia la atomicidad, ¿no? Sería multiplicado por 2 y acá también sería multiplicado por 2 para el oxígeno, ¿no? Y luego el calcio, ¿no? Si queremos hallar el peso fórmula, entonces hallamos así, ¿no? Peso atómico del calcio más 2 veces el peso atómico del oxígeno más 2 veces el peso atómico del hidrógeno. ¿Y por qué están así, ah? 40U, 16U, 1U. U hace referencia a qué? A las unidades de masa atómica. Y estos números que están por delante ya están redondeados, ¿no? Es fácil agarrar su tabla periódica o si no se la van a dar como dato y sumar de esa manera, ¿no? Teniendo en cuenta que goza la atomicidad, ¿ok? Unidades químicas de masa. Dice masa molar es la masa en gramos de una mol de una sustancia numéricamente igual. Numéricamente igual, dice, a la masa de la fórmula expresada en gramos. ¿Qué significa que sea numéricamente igual? Bueno, aquí en el peso fórmula hablamos de unidades de masa atómica, pero cuando nos referimos a un mol de este compuesto, estamos hablando de la masa molar y nos dice que es este valor, ¿sí?, es numéricamente igual a expresarlo también en unidades en gramos por cada mol, ¿ya? En gramos por cada mol. Bien, tenemos más ejemplos. Mol de carbono, hidrógeno, cloruro de magnesio. Y ahora entramos en lo que es la composición porcentual. Bien, la cantidad o el porcentaje en el cual se encuentra un elemento dentro de un compuesto. Hablamos entonces de un porcentaje, ¿no? Un porcentaje de ese elemento dentro de ese compuesto. A eso se refiere el porcentaje. Porcentaje, digo, la composición porcentual, ¿no? De cada elemento dentro de un compuesto, ¿no? A veces simplificamos las cosas, ¿no? No sé por qué. Tenemos esa tendencia en Perú. Simplificamos muy rápido, ¿no? Las cosas en Perú, digo, ¿no? Un comentario muy incómodo, ¿no? A veces, por ejemplo, por no hablar del Instituto Nacional de Estadística, por ejemplo, ¿no? El INEI, por sus siglas rápidamente. ¿Y qué será pues INEI, no? A veces nos quedamos así en la luna. Bueno, mejor es nombrarlo todo por nombre y apellido, ¿no? Tantas cosas que existen. Decimos entonces acá 16 gramos, ¿será qué cosa? La masa molar, ¿no? Por cada mol, ¿no? De metano, ¿sí? Eso será para nosotros el 100%. Es decir, si yo tomo un mol de él, voy a obtener 16 gramos, ¿sí?, del metano, ¿no? ¿Y cómo lo obtuve? Así, ¿no? 16 gramos, ¿no? Ok. Pero está constituido de ¿qué? De 12 gramos de carbono más 4 gramos de hidrógeno. ¿Ok? O sea, toma en realidad la totalidad, ¿no?, de hidrógeno que tenga, ¿no? Tomando en cuenta su atomicidad, ¿no? 4 gramos de hidrógeno. ¿Cuánto hace? 16 gramos. 16 gramos es el 100%. Y ahora, ¿qué cantidad en gramos habrá de carbono o qué porcentaje habrá de carbono? Es un
Una regla de tres simple, simplemente, ¿no? Y tenemos el porcentaje de carbono 75. Bien, ¿qué pasaría si es que me dieran como dato únicamente, por ejemplo, ¿no? El porcentaje de hidrógeno? Porcentaje de hidrógeno, ¿no? Si asumimos que es 25, el resto será el remanente, pues, ¿no? De 25, ¿cuál sería 75, ¿no? En un porcentaje sería 25% y 75%, ¿no? La fórmula empírica es la fórmula mínima, ¿ok? La relación mínima entre los elementos que conforman una molécula, ¿no? En todo caso, un compuesto. La fórmula, perdón, la fórmula empírica. Estamos hablando de la fórmula empírica. La fórmula empírica es la fórmula aquella que muestra que la relación mínima entre los elementos que componen a un compuesto, ¿no? Entonces se obtiene también experimentalmente. Sin embargo, la fórmula molecular, ¿ya? Muestra el número exacto. Por eso que a veces tiene el nombre de fórmula molecular o también llamada verdadera. ¿Cómo se obtiene la fórmula molecular? Es un múltiplo de la fórmula empírica. Miren, acá está fórmula molecular y acá está la fórmula empírica. La fórmula molecular entonces será tantas veces la fórmula empírica. Entonces, generalmente los problemas están dirigidos a qué? A hallar justamente cuántas veces es, ¿no? La fórmula empírica, ese valor, esa constante, ¿no? Aquí tenemos entonces benceno, fórmula molecular, fórmula empírica. El número, o en todo caso, el- ¿cuántas veces es el múltiplo? Es 6 veces, ¿no? El valor de la fórmula empírica, ¿no? O sea, es decir, acá a la fórmula empírica y a la fórmula molecular también está asociada, ¿qué cosa? Una masa molar, ¿sí? Y si yo divido la masa molar de la fórmula molecular entre eh, la masa molar de la fórmula empírica, voy a obtener este valor de K. Es un despeje, ¿no? En realidad, esto así, tal como está, no es exactamente. Se está refiriendo aquí a las masas molares, ¿no? A las masas molares. ¿Ok? Fórmula empírica y molecular, ahí tiene un ejemplo. Nos dan los valores de carbono e hidrógeno, ¿no? Y además, si su masa molar es 114 gramos por mol, determine su fórmula molecular. Bien, en 100 gramos de compuesto, entonces tenemos esta cantidad en gramos, ¿no? Fíjense que esos son datos del problema, ¿no? Y luego nos dedicamos a hallar, ¿qué cosa? El número de moles. El número de moles entonces está expresado en cómo podemos hallarlo, la masa en gramos entre la masa molar. Y nos da este número de moles. ¿Para qué obtenemos el número de moles? Eso es lo que yo quisiera que entiendan ustedes. ¿Para qué obtenemos el número de moles? En realidad nos va a indicar, ¿qué cosa? La atomicidad, la razón o la proporción en la cual está entrando en juego en la molécula, ¿no? Entonces decimos, en el paso 3 hacemos una división entre el menor número entre ellos, dos, ¿sí? Para este caso, entre el carbono y el hidrógeno, el menor valor sería 7,017, lo dividimos y me da un valor razonablemente bajo, ¿no? 1. Y del otro 2,25. Ahora, necesito yo tener números enteros. Multiplico por 4 y me va a dar 4 y 9. Esa será la fórmula empírica. La fórmula empírica. Ahora, la masa molar de esa fórmula empírica es 57 gramos por cada mol. Entonces, si yo quiero averiguar cuál sería la fórmula molecular, hacemos lo siguiente. En el paso 4 se debe determinar la fórmula molecular, dice. La masa molar de la fórmula molecular es igual a 114, ¿sí? 114. Esto debió haber sido dato. La masa molar o la masa verdadera es 114. ¿Ok? 114. Esto vendría a ser la fórmula molecular o verdadera, ¿no? ¿Y cuál sería entonces la constante de proporcionalidad? Dividimos la masa molar de la fórmula molecular entre la masa molar de la fórmula empírica.
y obtenemos la constante igual a 2. Decimos entonces, será 2 veces la fórmula empírica. Entonces, multiplicamos la atomicidad de la fórmula empírica por ¿cuánto? Por 2. ¿Ya? Entonces, ya no va a ser, ¿dónde está? C4H9. ¿No? Mal dicho, sería 4, atomicidad 4 al carbono, 9 del hidrógeno. Si no, será 2 veces. O sea, ¿será cuánto? 2 por 4, 8 carbono, ¿no? 2 por 9, 18. Sería esta entonces la fórmula molecular o llamada verdadera. Bueno, no explicamos exactamente lo que era el peso equivalente. Pensé que iba a estar por acá el peso equivalente. Pero vamos a hacer un recuento de eso, rapidito, ¿ya? Bien. El peso equivalente no es otra cosa más que aquel peso, ¿ya? Que involucra las unidades que reaccionan dentro de una reacción química. Bien, eso dicho sea de paso va a ser igual a la masa, ¿sí? La masa molar, ¿ok? En este caso de la especie, sobre un número o un parámetro, ¿ya? Lo voy a escribir acá mejor, ¿ya? Sí, escríbalo, ya, esperen un ratito. Vamos a ponerlo acá, ¿sí? Bien. La masa molar, ya hemos visto qué unidades posee, gramos por cada mol, ¿sí? Y el parámetro, este sería un parámetro que estará expresado en equivalentes por cada mol. Entonces, si yo hago una especie de análisis de unidades, tendría lo siguiente, ¿no? Peso equivalente, ¿cómo se va a formar? Será igual entre la masa molar y el parámetro, ¿no? Peso equivalente entonces será la masa molar sobre el parámetro. Este parámetro entonces me indica las unidades reaccionantes por cada mol. A esas unidades reaccionantes le voy a llamar equivalentes, ¿ok? Equivalentes por unidades de mol, ¿no? O sea, es decir, yo puedo decir, por ejemplo, que en una molécula, pongamos en un ácido, 2 unidades equivalentes corresponden a los protones, ¿no? Voy a tener por cada, por cada mol 2 unidades equivalentes, ¿no? 2 protones que pueden reaccionar frente con un ácido, o frente con una base, perdón, con una base, ¿no? Ahora, mm, ¿cuándo me voy a dar cuenta la cantidad de equivalentes? Primero que tengo que asegurarme 2 cosas. ¿De qué reacción se trata? ¿Sí? ¿De qué reacción se trata? Y segundo, la naturaleza de cada compuesto que entra en juego dentro de una reacción química. Por eso es que al final los compuestos son los que van a determinar, pues, ¿no? La caracterización de la reacción, ¿sí? Y también ya entra en juego también otras cosas, ¿no? Otras variables, ¿no? Por ejemplo, la variable termodinámica, la variable cinética, etcétera, etcétera, ¿no? Después la parte estructural, un análisis más complejo de la molécula, etcétera. Veamos aquí entonces, ¿cómo sería por decir así, ¿no? Una forma de análisis dimensional del peso equivalente, ¿no? Sería esto, la masa molar, estaríamos con gramos sobre mol, y abajo sería equivalentes sobre mol, ¿no es así? Eso sería entonces el análisis dimensional, ¿no? Podemos entonces simplificar mol con mol, ¿no? Y el peso equivalente entonces va a tener las siguientes unidades, ¿no? ¿Cuál sería? Gramos, muy bien, sobre equivalente. Gramos sobre equivalente. Bien, veamos entonces. Si nos referimos a un ion como el calcio, su peso atómico sería 40 gramos por mol.
colocaríamos acá, ¿no? En el peso equivalente sería igual a 40 gramos por cada mol sobre el equivalente por mol. Equivalente por mol, esas son las unidades del parámetro. Esta sería 2 equivalente, ¿sí? Equivalentes por cada mol. Hago la simplificación mol con mol y me queda como peso equivalente igual a 40 gramos por... No, divido 40 entre 2. 40 entre 2. ¿Sí? ¿Cuánto sería? Bueno, pues, ¿no? Ya. 20 gramos por cada equivalente. Ese sería su peso equivalente. ¿Ya? Bien, tenemos iones, ahí tienen a los iones. ¿Sí? Tenemos a los oxoaniones también, por ahí. ¿Sí? Oxoaniones sulfato, oxoanión carbonato. Fíjense que acá, en los oxaniones, se tiene en cuenta la cantidad de hidrógenos que pudieron haber desprendido, ¿no? De su naturaleza ácida, los protones son removibles, entonces se colocan como el parámetro 2. Ajá, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? El ácido sulfúrico. Aquí el ácido sulfúrico tiene la capacidad de poder liberar, ¿qué cosa? 2 protones. Entonces, estos 2 protones por cada mol está refiriéndose a 2 equivalentes, ¿sí? Por cada mol. Y para hallar su peso equivalente, colocábamos la masa molar del ácido sulfúrico, por ejemplo, el ácido sulfúrico, o sería más bien del sulfato, perdón, acá en este caso del sulfato, sobre 2, que es el peso equivalente, ¿no? Y me daría ¿cuánto? 48. ¿No? 48. ¿Ok? Acá también para el carbonato, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto sería la masa molar del carbonato sobre 2? ¿No? Sobre 2. Ujú. Lo mismo para los siguientes iones, ¿no? ¿Cómo sería en el caso de una sal? Toma la masa molar de la sal y lo divide entre 2. ¿Por qué entre 2? Bueno, hace referencia un poco al estado de oxidación del calcio, ¿no? O también el estado de oxidación del sulfato. ¿Por qué? Porque toma en cuenta este parámetro ya, respecto a la unidad fórmula, ¿no? Del sulfato de calcio. La unidad fórmula entonces está constituida por un ion de calcio y un ion de sulfato, pero ambos ¿con qué estado de oxidación? Estado de oxidación 2, ¿no? Son reemplazables entonces aquellos metales también con estado de oxidación más 2, ¿no? Para los demás ejemplos. Carbonato de sodio, bicarbonato de sodio, carbonato de potasio, bicarbonato de potasio también. Acá la unidad removible sería hidrógeno, ¿no? Hidrógeno, unas sales. ¿De qué tipo? Sales ácidas, ¿no? Y esta de acá que sería una sal oxisal, ¿no? Bien. Entonces podemos pasar así a los problemas. Ajá. Los ejercicios en clase. ¿Ya? Sigo, sigo largo, ¿no? La clase. Mm, Bueno, ahora sí pasamos a un reconto, a un recuento de nuestra guía, ¿no? Nuestra guía de problemas. A ver, ¿dónde estamos esto? Ahí. Ok. Entonces tenemos ahí un cuadro que resume los conceptos de las funciones químicas inorgánicas, ¿no? Compuestos oxigenados e hidrogenados, hasta llegar a las funciones que nos permite formular a un hidróxido y a un ácido oxácido por un lado, que van a formar una sal oxisal, ¿no? Ok. Por otro lado, si tenemos un ácido hidrácido y se combina con un hidróxido, forma una sal aloidea, ¿no? Ok. También un metal más un no metal directamente pueden formar una sal aloidea. Sales oxisales ácidas, ya lo tienen ustedes, más ejemplos, ¿sí?
Más ejemplos, si desean. Nomenclatura de peróxidos, concepto de peso. Miren, está por acá el concepto de peso equivalente. Es la masa de una sustancia que reacciona, sustituye o desplaza a otra sustancia. También se le conoce como equivalente gramo o también masa equivalente. Ojo, no confundir el peso equivalente con el número de equivalentes, ¿ya? Ahorita estamos hablando de peso equivalente. Grábenselo así, peso, 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 peso equivalente. Lo cual, adecuadamente tampoco no estaría bien llamarle peso equivalente, ¿no? Estaría adecuadamente llamarle masa equivalente. Estamos trabajando en función de la masa, no en función del peso, que es otra cosa. Pero digamos que tradicionalmente se dedujo así el término, ¿no? Bien, concepto de equivalente nuevamente, ahí lo tienen, la tabla. ¿Sí? Acá quiero ver una cosita, si me permiten, una cosita quiero ver aquí. Mm, mm, ya, voy a hacer una revisión en esa, ¿no? Si no, ya, listo. Ya, y acá también tienen un agregado más acerca de las leyes ponderales, ¿no? La composición porcentual, etcétera. También las relaciones, ¿no? Que hay, eh, que pueda haber en una reacción química, relaciones volumen-volumen, masa-masa, masa-volumen, mol-mol. Les ayudará a ustedes también en los problemas, ¿no? Especialmente a la hora que ustedes quieran hacer sus factores de conversión. Las sales inorgánicas, conocidas como minerales, son compuestos iónicos. Problema número uno, formados por cationes y aniones inorgánicos, caracterizados por no tener enlace carbono-hidrógeno. Empleadas en la industria, laboratorios, medicina y en la medicina, ¿no? Son importantes para asegurar su correcto funcionamiento y crecimiento saludable, incluyendo los oligoelementos y micronutrientes. ¿Ok? Intervienen en reacciones bioquímicas, permitiendo la entrada de sustancias a las células, regulan el equilibrio hídrico intra y extracelular, forman parte de la hemoglobina en la sangre, de la estructura ósea y contribuyen al buen funcionamiento del sistema inmunológico e intervienen en la excitabilidad nerviosa y en la actividad muscular. Determine la relación correcta de la fórmula y tipo de compuesto. Bueno, este caso de que los iones entran así por así, no es tan, no es tan así exactamente. ¿Ok? Los iones al entrar a la célula lo hacen a través de la membrana celular. La membrana celular posee, ¿no? Están adosados ahí proteínas que se le llaman canales. ¿Sí? Pueden ser los más importantes canales de sodio y potasio, ¿no? Sodio y potasio. Estos son importantísimos en la conducción nerviosa, ¿no? ¿Ok? Veamos, ¿cuál sería la relación correcta? Bien, la relación correcta es la siguiente. Acá, por ejemplo, tienen una sal ácida, ¿no? Una sal ácida. En los demás que tienes ácidas, ¿no? Más bien sales básicas, ¿no? Porque tienen oxidrilos remanentes, ¿no? ¿Sí? De la base, ¿no? Y en este caso, ¿qué sería? Una sal aloidea, ¿no? Entonces tienen dos sales básicas, una ácida y una aloidea. La relación entonces tenemos mm, nitrato básico de calcio, es una sal oxisal básica. ¿Dónde está el nitrato? Acá, ¿no? Y vemos acá, nitrato básico de calcio, ¿no? Sería la opción D. Acá, clorato básico férrico. Nos fijamos aquí en el oxonión clorato, ¿sí? Clorato, viene del ácido, del ácido clórico, ¿no? Clórico, ¿ok? Ico, entonces cambia su terminación a ato. Y seguimos con la palabra básico, ¿no? Básico, férrico. Férrico porque estamos utilizando
el, esta oxidación mayor, ¿no? Más 3. ¿Qué cosa es una sal oxisal básica? ¿Ok? ¿Ok? Luego tenemos mm, al cloruro de aluminio, que es una sal aloidea. Bueno, el cloruro de aluminio está aquí, ¿no? Esa sería entonces la opción B. Opción B. Finalmente, fosfato ácido de dipotasio, una sal oxisal ácido. ¿Ok? Fosfato ácido, y la atomicidad 2, ¿no? De dipotasio es una sal oxisal ácida. Respuesta la C. Eh, La sal básica se forma cuando existe un exceso de hidróxido con respecto a un ácido en una reacción de neutralización, y corresponde a observar a las dos reacciones, ¿sí? Cómo ha sucedido esa neutralización. Pero es una neutralización parcial, ¿no? Puesto que todavía quedan remanentes, ¿qué cosa? Oxidrilos, ¿no? Y si quedan remanentes oxidrilos, ¿de qué estamos tratando? De la formación de sales básicas, ¿sí? Acá pueden ustedes ver oxidrilo, y acá ¿cuántas? Dos oxidrilos, ¿no? Oh, espera, un momentito. Ahí está, ya listo. Ya está. Bien, entonces tenemos lo siguiente, ¿no? La reacción A está, entre comillas, relatándonos acerca de la construcción, de la formación de una sal básica, ¿ok? Y el segundo también, ¿no? Fíjense que tenemos un hidróxido polibásico, ¿no? Polibásico, polibásico, ¿no? Ahí tiene. Y en toda reacción de neutralización, así parcialmente la que sea, ¿sí? Va también a formar correspondientemente agua, ¿no? Va acompañado de agua, que forma líquida, ¿no? Ahí se forma en forma líquida, ¿no? Y se obtienen también sólidos también, ¿no? En este caso. Selecciona la secuencia de verdad o falsedad de las siguientes propuestas. Dice, 1. El compuesto formado en la reacción A es el clorito básico de hierro. Clorito básico de hierro. ¿Sí? Clorito básico de hierro. Entonces tenemos aquí más bien, él no es clorito, ¿no? O sea, él, ¿qué ácido sería? A ver, acá tenemos menos 2, 3 por 2, menos 6, ¿no? Acá sería más 1, ¿no? Menos 6 más 1, menos 5. Acá sería más 5. Por lo tanto, el, ¿qué sería? Ácido clórico. Entonces, cambiamos la terminación ico por ato en la sal. Él no es, para comenzar, ácido cloroso, para que acabe en ito. ¿Qué cosa es? Es un ácido clórico el que lo originó a esta sal, ¿no? Ácido clórico. Por lo tanto, va a cambiar en la sal, va a cambiar la terminación en ato, ¿no? O sea, ito no es, ato es, ¿ya? Por lo tanto, la opción 1 es falsa. 2. Acá sí, para que ustedes tengan clave, van a ustedes a colocar, dice, el nombre del compuesto formado en la reacción B es clorato dibásico de hierro. Es todo esto. ¿Ya? Eso sería. 3. Indicando, ¿qué cosa? El, esta oxidación del metal, ¿no? Entonces, vamos a la reacción B. Aquí. Tenemos hidróxido de hierro más el ácido clórico. Y acá me da la sal. ¿Cuál sería entonces el verdadero nombre? Clorato dibásico, ¿no? De hierro 3. ¿Ya? De nuevo, clorato involucra todo este oxanión dibásico
de hierro y el hierro tiene esta oxidación 3. ¿Quedó claro? Entonces, ¿cómo sería eso? Verdadero. Para la tercera, dice, en A, el reactante hidróxido férrico, acá, en A, está, ¿ya? El reactante hidróxido férrico, o también llamado trihidróxido de hierro, se encuentra en menor proporción que el ácido clórico. A ver, si nosotros nos fijamos aquí, ¿sí? Solamente en la relación de mol a mol, podríamos decir que él está en menor cantidad, ¿no? Molar, ¿no? Así, ¿no? Pero nos damos cuenta que el producto no nos dice lo mismo, ¿no? También es el hidróxido de hierro el que tiene que estar en mayor proporción. ¿Para qué? Con estos oxidrilos, 3 de ellos solamente reaccionen con los dos protones que pueda liberar por cada mol, ¿sí? El ácido clórico y puedan formar agua. En consecuencia, él sería el que estaría en mayor proporción. Por eso que no se llega a neutralizar la totalidad de esos oxidrilos y se forma entonces la sal básica. Entonces, ¿qué sería? Él, ¿cómo se encontraría? ¿En mayor o en menor proporción? En mayor sería, puesto que tiene mayor cantidad ¿de qué? De oxidrilos para que puedan ser eh, eh, neutralizados, ¿no? ¿Sí? Tiene mayor cantidad de oxidrilos para que puedan ser neutralizados y por consiguiente hay oxidrilos que no son en su totalidad neutralizados y quedan remanentes, pues. Entonces queda la sal básica. ¿Cómo sería la opción? Falso. La respuesta es la C. La reacción química de un álcali o base en proporción estequiométrica con un ácido poliprótico, si no se neutraliza completamente, produce sales ácidas. De las reacciones del ácido fosfórico con el hidróxido de potasio se tiene. Fíjese, este es un poliácido, ¿no? Tiene 3 protones para poder liberar. Con el hidróxido de potasio, en la proporción de un solo mol, vamos a tener un solo mol de oxidrilos que van a poder reaccionar con un mol de protones, ¿no? Del ácido fosfórico. Y por consiguiente me quedarán ¿cuántos? Dos moles, en todo caso, de hidrógeno remanentes en este compuesto. Lo mismo también para la reacción B. 2 moles, o sea, 2 moles de oxidrilos que reaccionan con otros 2 moles de protones del ácido fosfórico, ¿sí? Va a ser posible que formen este compuesto con un mol de hidrógeno remanente dentro de este compuesto, dentro de esta sal ácida. En las dos reacciones, por consiguiente, las aguas de neutralización. Bien, al respecto, indicar la alternativa correcta de las siguientes propuestas, ¿no? 1. El compuesto fosfato diácido de potasio producido en la reacción A es ligeramente básico. A ver, ¿cómo va a ser ligeramente básico si estamos hablando que solamente van a ser posible que se puedan neutralizar de uno a uno, ¿no? Un oxidrilo con un protón para formar una molécula de agua. ¿Cómo va a ser entonces básico, no? Va a ser ácido, puesto que hay dos átomos de hidrógeno remanentes que quedan en la molécula. Entonces, eso sería incorrecto. ¿Ok? Incorrecto. 2. El compuesto fosfato ácido de dipotasio, tiene 2 equivalentes por cada mol. 2 equivalentes por cada mol o como sal de potasio. A ver. El compuesto fosfato ácido de dipotasio, ¿ya? Tiene 2 equivalentes como sal de potasio.
Ojo, acá hay que tener muy en cuenta esto, como sal de potasio, porque este compuesto, así como está escrito, podría llevarnos a pensar de que, bueno, mm, la forma como se ioniza él, ¿no? Podríamos tener de repente por ahí alguna equivocación, pero nos está aclarando como sal de potasio, una sal de potasio. ¿Cómo se va entonces él a ionizar? Vamos a obtener dos iones potasio. Por el otro lado vamos a obtener el oxonión en todo caso, ¿sí? De esta manera, ¿no? ¿Cuál sería entonces la carga con la cual interviene el metal? Son dos cargas netas, ¿no? Y para el oxonión, dos cargas netas, ¿no? Entonces, esas dos cargas netas será el parámetro a usar, ¿no? Serían dos equivalentes por cada mol. A eso hace referencia aquí, dos equivalentes por mol. Y eso será verdadero. 3. El peso equivalente del fosfato diácido de potasio. Ajá, diácido, ¿no? ¿A quién se está refiriendo? Fosfato diácido de potasio. Fosfato diácido de potasio, ¿no? En la reacción A. Es igual a 136 gramos por cada equivalente. Bueno, acá lo tiene como dato, ¿no? 136 es la masa molar, ¿no? La masa molar. Pero nos piden el peso equivalente. Bien, ahí lo tienen. Sí. Acá, por ejemplo, fosfato diácido de potasio, ¿está correctamente? Sí. Acá tenemos 136 gramos por mol. Sí, 136 gramos por mol acá. Allá está. La masa molar en gramos por mol sería 136 gramos por cada mol. ¿Ok? Bueno, ¿cómo sería entonces la ionización de este compuesto? Por un lado van a tener el potasio, y por otro lado van a obtener, sí, el remanente aniónico, ¿no? ¿Cuál sería entonces la carga neta que involucran los dos por unidad? Por unidad fórmula en todo caso sería potasio 1 y este compuesto, ¿sí? Diácido, sería un oxonión diácido, ¿no? El parámetro sería igual a 1, un equivalente por cada mol, porque esa es la carga neta, ¿no? Que está cada uno interrelacionándose, ¿no? En una sal. 136 gramos por mol sobre un equivalente por mol me da el mismo valor, ¿no? Numéricamente hablando, ¿no? Pero las unidades cambian, obviamente, ¿no? Gramos por cada equivalente sería unidades de qué? Unidades de peso equivalente, ¿ok? Por lo tanto, la 3 es correcto, ¿ya? Vamos a ver la 4. Las sales hidratadas son compuestos que contienen agua dentro de su estructura cristalina. Pueden tener diferentes colores que las sales anhidras. Ojo, ya están definiendo algo, ¿no? Sales anhidras, aquellos que no tienen moléculas de agua dentro de su estructura cristalina. ¿Ok? Sales hidratadas sí tienen moléculas de agua en su estructura cristalina. ¿Ya? Por eso hacer mención a su estructura cristalina también. Sales hidratadas y sales anhidras. ¿Ok? Seguimos. Además, dice, tienen diversas aplicaciones en la industria, mantienen la humedad de los alimentos y prolongan su vida útil.
Sí, como dicen, sí, pero no. ¿Qué sucede? Prolonga la vida de los alimentos siempre y cuando, más bien, no es que mantengan la humedad de los alimentos exactamente, ¿no? Un alimento, preferentemente para poderse almacenar, debe más bien no tener humedad, ¿sí? Y si tiene la humedad, es la propia humedad del alimento, de las aguas inmersas dentro del alimento, ¿no? Pero superior a eso no debe tener. ¿Por qué? Por la proliferación de hongos, pues. Si tú guardas algo, por ejemplo, como el pan, por ejemplo, ¿no? A la intemperie, ¿qué sucede? Se honguea. Para evitar ese sobreexceso de humedad y que pueda afectar al alimento, se utilizan a veces las sales anhidras, ¿sí? Para poder remover el agua que haya en el interior de un cubículo, ¿no? En el cual se encuentre el alimento, ¿sí? Y de esa manera sí se puede prolongar entonces su vida útil, claro, la vida útil de un alimento que no esté contaminado, ¿no? Biológicamente en todo caso. En la formulación de medicamentos, ¿sí? Permite la estabilidad y la biodisponibilidad. Ya este es un tema ya un poquito más avanzado de poder explicarlo, ¿no? La reología o la química coloidal en todo caso puede explicar la estabilidad de la formación de emulsiones, por ejemplo, ¿no? Y la biodisponibilidad de los fármacos, dice, y en procesos de síntesis química. Bueno, en un laboratorio de química se desea determinar la fórmula de un hidrato, por lo que se coloca 1,5 gramos de este compuesto en una cápsula vacía que pesa 28,57 gramos y luego se calienta obteniéndose un peso final de 29,52 gramos. A ver, eh, cosas a tener en cuenta. Se desea primero, ¿qué cosa? Obtener la fórmula de un hidrato. ¿Ok? Se coloca entonces 1,5 gramos de este compuesto. Eso quiere decir, 1,5 ya, gramos en una cápsula vacía. ¿Y la cápsula vacía cuánto pesa? 28,57 gramos. Entonces se coloca 1,5 gramos de este hidrato, de este compuesto, en una cápsula vacía de 28,57 gramos. Y dice, y luego se calienta. Bueno, ¿para qué calentamos? ¿Mm? Es precisamente para remover, ¿qué cosa? Remover agua. Con esto remueves agua. ¿De quién? Del compuesto. ¿Qué es ese compuesto? ¿Mm? Un hidrato. ¿Ok? La cápsula vacía puede tener una masa la que fuera, ¿no? Pero lo que nos piden es hallar la fórmula de ese hidrato. O sea, este hidrato, cuando yo lo caliento, abandona agua. Pero lo que yo tengo en este momento, lo que a mí me dan, por si en el laboratorio ingresa una muestra, por ejemplo, y lo coloco, me dice, colócalo en una cápsula. Una cápsula es una pequeño recipiente de vidrio, ¿no? El cual van a ustedes a colocar al hidrato. Entonces, qué es lo que hacen? Calientan y con esto abandona agua el hidrato. Debe haber alguna diferencia, ¿no? Bueno, vamos a ver. Da a considerar la masa molar del sulfato de cobre, del agua, aquí tienen 18, y acá tienen 159,6 para el sulfato de cobre. Y estos valores, ¿no? Bueno, que van a tener que emplearlos o formarlos en algún momento y luego utilizarlos, ¿no? Aunque si me dieron entero sería útil, ¿no? No es una crítica sana, ¿no? Por si acaso. Si me diera un entero sería útil, ¿no? Pero si me dan así nuevamente decimales para nuevamente trabajar con decimales, no sé, bueno. Al respecto, indicar la alternativa que contenga el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Uno, el hidrato, dice, tiene 3,66% de agua en su estructura cristalina. El compuesto
tiene 0,03 moles de agua y 0,0060 moles de sal anhidra. Creo que empezaríamos por aquí, ¿no? Para poder describir detalladamente el problema, vamos a empezar por aquí. 3 dice, el compuesto es el sulfato de cobre pentahidratado. Bueno, esto se halla al final. Bien, cuando nosotros tenemos ya la... mm, ¿Dónde está? La, la certeza de que se trata de sulfato de cobre, ¿ya? Aunque ahí, aunque en el enunciado no lo dice, ¿no? Mm, Pues se lo chipoteo. Pero acá vamos a tomar como que es el compuesto sulfato de cobre pentahidratado, ¿ya? Y vamos a confirmarlo. Mm, Sí, ese va a ser el criterio, ¿ya? Bien, ¿por qué en uno es falso? El hidrato, dice, tiene 3,66% de agua en su estructura cristalina. Empezamos con uno o dos, cualquiera de los dos, ¿ya? El hidrato, dice, tiene 36,6% de agua en su estructura cristalina. Tomamos en cuenta algo. Mira, sería masa, la masa de la cápsula, que es 28,57 gramos, más la masa del hidrato. O sea, traduciendo esto sería la masa de la cápsula, ¿no? Cápsula, más la masa del hidrato. Sería esto, ¿no? Sería igual a 28,57, que es la masa de la cápsula, más los 1,5 del hidrato. Entonces, sería 30,07 gramos, ¿no? ¿Qué cosa? De la cápsula más el hidrato. 30,07 gramos. ¿Cuál sería la masa del agua? La masa del agua involucrada. Si me dicen acá que tiene, a ver, 29, ya, 29,52 gramos. Después de haber calentado, me queda 29,52 gramos. Eso quiere decir que abandonamos agua, ¿no? Y nos queda, si vuelvo a pesar, lo que fue el hidrato, ¿no? Más la cápsula, ¿cuánto me queda? 29,52. ¿Ya? Entonces, la masa de agua que se abandona, ¿sí? Al calentarse la cápsula más el hidrato, ¿no? Sería lo siguiente, ¿no? Sería esos 30,7 que pesaba la cápsula más el hidrato, y luego que calenté, ¿no? Y vuelvo a pesar y me queda esto, 29,52. Bien, esto de acá, que salió como vapor, sería 0,55 gramos de agua, pues, ¿no? Agua. Bien, ahora, ¿cómo sería el- los gramos de la sal anhidra? ¿No? ¿Cómo se obtendría los gramos de sal anhidra? Acá ya lo calculan, ¿no? Acá ya lo calculan. Como estos 1,5 del hidrato menos los 0,55, esos son los gramos de la sal anhidra. Esto se va a utilizar después, ¿ya? Pero lo importante es de que yo ya obtuve la masa del agua, que es 0,65 gramos de agua, y lo voy a dividir entre la totalidad. La totalidad, ¿sí? 1,5 gramos del hidrato, ¿sí? Que nos dan como dato, ¿no? 1,5 gramos de este compuesto, o sea, del hidrato, ¿no? Entonces, hago la división, el porcentaje, el cálculo del porcentaje de esos 0,55 gramos de agua sobre 1,5 gramos del hidrato, y todo eso lo multiplico por 100. Y eso me da, ¿cuánto? 36,6%. ¿Sí? El hidrato entonces tiene 36,6% de agua. Ojo, no
3,66, como lo dice acá, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esto? Falso, ¿no? Incorrecto. Número 2. Veamos por qué es verdadero. La sal hidratada contiene o tiene 0,031 moles de agua evaporada y 0,0060 moles de sal anhidra. Ese es el resultado, ¿no? De haber operado aquí. ¿Cómo calculamos el número de moles? El número de moles debe ser igual a la masa en gramos, ¿sí? Del compuesto sobre la masa molar. ¿Y la masa molar en qué está? En gramos por mol. Igual, si ustedes quieren, bueno, en sentido de hacer un análisis, digamos, dimensional, ¿no? O de unidades, ustedes pueden dividir acá y el resultado debe estar expresado ¿en qué? En mol, ¿no? Así. Entonces, para los moles de agua evaporada tienen una masa ya calculada de 0,55 gramos. Aquí lo tienen, 0,55. ¿Sí? Arriba está 0,55 gramos de agua, ¿no? Aquí, lo van a colocar acá. Y abajo, ¿qué colocan? La masa molar del agua, ¿no? Masa molar del agua, aquí está. Y la masa en gramos del agua está aquí. ¿Sí? Hacen esa división, les debe dar 0,03 mol de agua. 31 en este caso, ¿no? De agua. Es la que se evaporó. Y moles de sal anhidra, les dije, ¿no? Para en algún momento van a utilizar, ¿no? Aquí está. Esta es la cantidad en gramos de la sal anhidra. Aquí lo tienen. 0,95 gramos de la sal sobre su masa molar de esa sal anhidra, ¿no? Sería 159, a ver, vamos a ver, 159,6, ¿no? Gramos de la sal por cada mol. Ojo, este es de la sal anhidra, sin agua, ¿ya? Sin agua, por cada mol. Y nos va a dar esta cantidad, 0,006, 0,0060 moles de sal anhidra. Anhidra, ¿ya? A ver. Veamos. La número 3. El compuesto es el sulfato de cobre pentahidratado. ¿Cómo tenemos? Primero, a ver, deduzcamos algo. La cantidad de aguas debe estar relacionado, o sea, estas 5 moles debe estar relacionado con la masa, ¿no? Y también con su masa molar. Bien, entonces veamos el cálculo de frente, ¿no? Relación molar del agua y la sal anhidra. ¿Cuál sería? Bien, si queremos extrapolar un poco estas leyes, ¿a qué nos estaríamos refiriendo? ¿A qué tipo de ley? ¿Mm? ¿La de Dalton o la de Proust? Yo les dije, yo les dije que en algún momento les toman, y de verdad que les toman, ¿ah? Si hacen este cálculo y no saben qué tipo de ley ponderal están utilizando, y bueno, pues están haciendo las cosas mecánicamente, matemáticamente, ¿no? Y si yo les dijera, entonces los moles de agua con los moles de sal, y después van al examen, y después, pero, pues, no entendieron. Por eso les digo, y les señalo nuevamente, las leyes ponderales tienen que estar aprendidas ya desde la secundaria, ¿no? Las leyes ¿de quién? De Lavoisier, la de Proust y la de Dalton. Y luego las relaciones, ¿no? Ya les dije, masa, masa, volumen, volumen, masa, volumen, etcétera, ¿no? Las que puedan formarse, ¿no? Eso tiene que estar bien aprendido, ¿ok? El hecho que acá esté tomando material y es porque está para abreviar la escritura, chicos. Mi escritura es malísima y además me va a demandar un montón. Ok, entonces tenemos como verdadero que el compuesto sulfato de cobre hidratado tiene una relación en masa de sulfato de cobre y agua igual a 1:5. Bien. Se puede observar, ¿no? Miren acá, el hidrato. Esta parte de acá, la parte anhidra, es como 1.
y esta parte de acá, el agua, es como 5. A eso se refiere, ¿ya? A eso se refiere. Entonces, la cantidad de moles ya ha sido, ya hemos detallado, moles de agua sobre la cantidad de moles de la sal anhidra. Entonces dividen, esto le debe dar 5. Entonces la cantidad de moles es 5. ¿Qué otro modo hubieran ustedes empleado si es que no supieran? O por ahí empezaron por otro lado, porque tiene formas ya para poder, un solo problema, distintas formas para poder desarrollarse. En este caso, si no hubiesen ustedes obtenido la relación entre moles, dividían, pues, ¿no? La cantidad en gramos de agua, ¿sí? O sea, la masa gramos de agua, ¿sobre cuánto? Sobre cuántas eh, masas molares de agua tengan, pues, ¿no? Y eso les iba a dar el número de moles de agua. ¿Sí? Eso también podría haber sido, ¿no? La respuesta entonces en su guía es la opción E. Venga, a ver, vamos a ver. 5, 5, 6, 7, 8. Ya, vamos a ver. Vamos a correr un poquito, ya, un poquito. El azufre es un elemento no metálico de color amarillo. Se encuentra en la corteza terrestre y en las zonas volcánicas. Se industrializa para obtener ácido y sales. Se dispone de 960 gramos de azufre y se desea preparar, se dispone de 960 gramos de azufre y se desea preparar ácido sulfúrico. Al respecto, determinar la masa en gramos del ácido producido y además la cantidad de unidades fórmula de sulfato de aluminio, ¿ya? Octadecahidratado. 18, ¿no? Octadecahidratado, por eso acá les dan, ¿no? Octadecahidratado. ¿No? ¿Qué se podría obtener posterior a dicha preparación? Entonces tiene las masas molares, los átomos, ¿sí? Ácido sulfúrico, oxígeno y azufre, ¿no? Redondeados, obviamente, ¿no? Y luego tienen ahí la masa molar de sulfato de aluminio octadecahidratado, ¿no? ¿Ok? ¿Qué nos pide? Determinar la masa en gramos del ácido producido. O sea, referencia aquí, ¿quién? Al ácido sulfúrico, ¿no? Y la cantidad de unidades, fórmula es sulfato de aluminio. Este es de la sal, ¿no? De la sal oxisal. En todo caso, esa fórmula de sal oxisal, pero se hidrató con 18 moléculas de agua. Bien. Voy a explicar el problema, ¿sí? En donde aquí dice la masa en gramos que se obtiene o se dispone, ¿cuánto es? 960 gramos de azufre. Eso está aquí, 960 gramos de azufre. ¿Ok? Sulfato de aluminio, ¿cuánto tenemos por cada mol? ¿Sí? Por cada mol de sulfato de aluminio octadecahidratado, o sea, 18 moléculas de agua, dice, ¿cuánto tiene? 3 mol de azufre. 3 mol de azufre. O sea que en todo este compuesto nos fijamos en la atomicidad del azufre. La atomicidad del azufre nos va a indicar el número de moles, los cuales intervienen dentro de todo este compuesto. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos moles de azufre habrá por toda esta sal? ¿No? Multiplicamos este 3 por la atomicidad 1 en todo caso, ¿no? Que habría acá 3 por 1 sería 3, ¿no? 3 moles de azufre. 3 moles de azufre. ¿Ok? ¿Cuánto entonces tendríamos en gramos de azufre? A ver, la masa molar del azufre, ¿cuánto es? 32 gramos por cada mol, ¿sí? Si hablamos de 3 mol, ¿cuántos gramos obtendré? O sea,
32 gramos, si lo quieren así en, en regla de 3, 32 gramos equivale a un mol. 3 mol, ¿cuánto es? ¿Y ahí cuánto tienen? ¿Mm? En 3 por 2, 6, 3, 3, 9, 96, ¿no? 96 gramos. Acá dice 98, ¿no? Tendría que ser 98. A ver, un momentito. No, 196. Acá, por ejemplo, tendrían ustedes 3, 2, 3, 2, 6, ¿no? 3 por 32. Sería 3 por 2, 6, 3 por 3, 96 gramos, ¿no? De azufre únicamente. Ahí. Ya. Ahora, esto es lo que disponen, 960 gramos de azufre. Y lo tienen que multiplicar por un factor de conversión para poder saber cuánto de ácido sulfúrico ustedes van a poder sintetizar, ¿ok? O formar, en todo caso. A partir, dice, de 32 gramos de azufre, ¿ya? 32 gramos de azufre, esto es lo que se tiene, ¿no? En 98 gramos de ácido sulfúrico, en 98 gramos de ácido sulfúrico. O sea, es decir, en el ácido, en 98 gramos de ácido sulfúrico, ustedes solamente van a obtener, ¿qué cosa? 32 gramos de azufre. Entonces, recuerdan la formación de factores de conversión. Colocaban abajo lo que tienen y arriba lo que desean obtener. Entonces, en esa situación, ustedes colocan 960 gramos de azufre, que es lo que ustedes tienen como dato, ¿sí? Aquí, van a multiplicarlo por el factor de conversión. Van a colocar abajo 32 gramos de azufre, que es lo que contiene 98 gramos de ácido sulfúrico. Y arriba coloca 98 gramos de ácido sulfúrico, puesto que estas son, entre comillas, ¿no? Las unidades que ustedes desean obtener para poder saber cuánto de ácido sulfúrico tienen. Hacen la operación y obtienen 2.940 gramos de ácido sulfúrico. Tienen la A, la E y la C, ¿no? Así. Ahora, nos piden la cantidad de iones fórmula de sulfato de aluminio octadeca-hidratado. Veamos. Parten también igual de estos 960 gramos de azufre, ¿ya? Y ustedes van a decir que en una mol de sal hidratada, ¿cuántos moles de azufre tiene? ¿Cuántos moles de azufre tiene? ¿No? Tienen 3. Pues, aquí, 3. Pero vamos a ver, como ustedes desean la cantidad en gramos, van a ustedes a colocar 960 gramos de ese compuesto y abajo van a colocar la cantidad en gramos también de azufre, multiplicándolo por 3, ¿no? Por ese número de moles, ¿no? Bueno, acá ya hemos hallado, ¿no? Esa parte, ¿no? ¿No? Sería entonces 96 gramos de azufre hay en un mol de sal hidratada. O sea, en esta sal hidratada, en un mol de él, ¿sí? Van a tener ¿cuánto? 96 gramos de azufre. Abajo colocan entonces 96 gramos de azufre, que equivale a todo esto. Obtienen una mol de sal hidratada. Pero no es todo, ¿no? En una mol, en esta mol, ¿sí? Acá por otro factor de conversión, ustedes, o de equivalencia, ustedes van a multiplicar abajo lo que tienen, ¿no? Un mol de sal hidratada, el anterior, ¿no? Un mol de sal hidratada. ¿Cuántas unidades fórmulas tienen de sal hidratada ustedes? ¿Cuánto? Mol, pues, ¿no? Un mol de unidades fórmulas de la sal hidratada. ¿Ya? Un mol, sí. Un mol de unidad fórmula. Y ese mol, ¿qué cantidad equivale? A 6,022 por 10 a la 23 unidades fórmulas de la sal hidratada. ¿Ok? La respuesta entonces es la E. Esa sería la respuesta. A ver, una aclaración aquí, ¿sí?
cada vez que ustedes quieran tener el número de gramos, en todo caso, totales, ¿no? Totales dentro de la sal hidratada van ustedes a multiplicar por 3. Aquí para este problema, por 3, puesto que 3 es la atomicidad del azufre en esta sal, ¿ya? Estamos hablando para un mol de sal hidratada, ¿ya? 6. El número Avogadro dice es la constante que representa la cantidad de partículas que contiene una mol de sustancia. Su valor es 6,022 por 10 a la 23 unidades, número que recibe el nombre de número Avogadro en honor a Amadeo Avogadro. Sí, Amadeo Avogadro es quien pues, determinó en una serie de mediciones esta constante, ¿no? Esta constante. Indique la alternativa que contenga el valor de verdad o falsedad de las siguientes propuestas, dice. Para ello nos da la masa atómica o la masa molar atómica, que es 6,94 para el litio, y la masa molar de la molécula fosfato de cobre, ¿no? Fosfato de cobre. Sería 380,5. Todos ellos tienen unidades en gramos por mol. Ok. La cantidad 2,6 por 10 a la 24 átomos de litio equivale a 13,88 gramos de litio. Mm. Bueno, esto de acá, pues, ustedes pueden transformarlo con un factor de equivalencia, ¿no? Pueden hacerlo ustedes así, 2,6 por 10 a la 24 átomos de litio, ¿sí? Multiplicando por quién, por un factor, pues, ¿no? ¿Qué factor ustedes emplearían? 6,022 por 10 a la 23 átomos de litio. ¿A qué equivale? Arriba, un mol de átomos de litio. Otra vez factor de conversión, ¿no? Sí. ¿Cuál sería? Un mol de átomos de litio. ¿A cuántos gramos equivale? Aquí pues a 6,94. A 6,94 gramos de litio. Ustedes ya pueden hacer ya la simplificación, ¿no? Átomos de litio con átomos de litio se va, ¿no? Mol de átomos de litio con mol de átomos de litio se va. Y nos debe quedar, a ver, veamos si nos queda esa cantidad, ¿no? Aquí abajo debe estar ya calculado. 13,88 gramos de litio. Y eso es 13,88 gramos de litio. Eso es verdadero, entonces, ¿no? Verdadero. Claro, porque acá ya está un poco más simplificado, pues, ¿no? Acá está un poco más simplificado. Número 2. 761 gramos de él contiene 3,6 por 10 a la 24 átomos de cobre. Veamos cómo sería eso. A ver, 761 gramos de este compuesto contiene estos átomos de cobre, ¿no? Ya. Sería necesario entonces saber la masa molar de él, ¿no? Factor de conversión. ¿Cuánto es la masa molar de ese compuesto? 380,5 gramos por mol. 380,5 gramos de este compuesto por cada mol. Oh, ya, ok. Chicos, se queda un ratito, ¿ya? Un ratito, por favor. Ya, gramos por mol. Hay un mol, entonces, de este compuesto, ¿no? Sí, así. Ahora, dicen acá nuevamente, en un mol de este compuesto, ¿sí? ¿Qué es lo que me piden? Cobre, ¿no? ¿Cuántos átomos o la atomicidad en todo caso, o número de moles de cobre hay por cada mol de fosfato de cobre? Hay 3. Hay 3 mol de qué? De cobre, ¿no? 3 mol de cobre. Acá, en un mol de átomos, átomos de cobre en la sal, ¿no? Obviamente que estamos en la sal.
¿Qué cantidad equivale ese mol? A 6,022 por 10 a la 23 átomos de cobre. Y así, ustedes operan todo esto, ¿no? Y les debe dar la siguiente cantidad. 3,6 por 10 a la 24 átomos de cobre. 3,6 por 10 a la 24 átomos de cobre. Y eso sería verdadero también, ¿no? Ya sería verdadero. Bien, yo les presento aquí, disculpen el desorden un poco la letra, pero les presento acá otra forma también de poder solucionarlo, ¿no? Así, un poquito más ampliado. Y la tercera dice 3 moles de gas de nitrógeno. A ver, vamos a ver. 3 moles de gas nitrógeno contiene 3,6 por 10 a la 24 átomos de nitrógeno. 3 moles de gas nitrógeno contiene 3,6. Bueno, acá directamente, ¿no? Vamos a hacer como es más chiquitito. 3 moles de gas nitrógeno. Factor de conversión. Un mol de molécula de nitrógeno contiene 2 moles de átomos de nitrógeno. En un mol de átomos de nitrógeno, ¿qué cantidad tenemos? 6,022 por 10 a la 23 átomos de nitrógeno. Entonces me da esta cantidad, ¿no? 3,6 por 10 a la 24. Y eso sería verdadero. Eso sería entonces verdadero. ¿Ok? Bien. Número 7. Bueno, el número 7 voy a solamente señalar que es prácticamente hallar porcentajes, que tienen porcentaje de carbono, porcentaje de hidrógeno y porcentaje de oxígeno. Si yo asumo una base de 100 gramos, puedo decir que estos 100 gramos, multiplicando por un factor de conversión para cada uno de ellos, ¿sí? ¿Qué va a contener ese factor de conversión? Miren, en cada 100 gramos de compuesto, para el ejemplo del carbono, ¿cuánto tenemos? 41 gramos de carbono. Ese es el significado, ¿ya? En cada 100 gramos de compuestos tengo 41 gramos de carbono. Entonces así, voy a obtener las unidades en masa de cada uno de ellos. Y necesito yo, ¿qué cosa? Hallar su atomicidad. Para la atomicidad debo hallar, ¿qué cosa? El número de moles. Ahí está el cálculo de cada uno de los números de moles, 342, 4 y 344. Sin embargo, eso también me indica la atomicidad. Entonces debo multiplicarlo o dividirlo. Debo dividirlo por el número menor de ellos. El menor de ellos, ¿no? ¿Cuál sería? 3,42, ¿no? Entonces divido 3,42 entre 3,42, 4 entre 3,42, 3,44 entre 3,42. Entonces, pasemos a decir que esta es una forma de hacer un segundo paso, pues, ¿no? Este sería el primer paso, el segundo paso. El tercer paso, ¿cuál sería? Ya, estas cantidades divididas entre el menor de ellos, ¿no? Ahí está, para expresarlo en entero se divide este resultado entre el más pequeño, 3,42, y me da estos valores, ¿ok? Pero sin embargo se debe multiplicar por un determinado valor hasta dar un valor número entero. Entonces esto podría ser un tercer paso, ¿no? Y la proporción sería esto. Pero esto que hallamos es la fórmula empírica, ¿ya? Y después dedicaremos a hallar su masa molar de esa fórmula empírica que hemos obtenido. O sea, es decir, de este compuesto, C6, H7 o 6. ¿Y cuánto será eso? Aquí lo dice, ¿no? 176 gramos por mol. Pero recuerden, la fórmula empírica es la fórmula en la cual se indica la cantidad mínima, ¿sí?, de los elementos que participan en la fórmula molecular. Perdón, en el compuesto. El compuesto. ¿Ok? Y ese compuesto entonces nos están pidiendo ¿qué cosa? Hallar la fórmula verdadera, el compuesto. Hallar la fórmula verdadera, compuesto, ¿no? La fórmula verdadera, entonces es un múltiplo de la fórmula empírica. Es tantas veces la fórmula empírica, ¿no? La masa molar de la fórmula empírica. Entonces tienen acá ustedes, ¿no? Ahí. Lo que hemos podido hallar es que 176 gramos por mol la fórmula empírica.
Y justo coincide, ¿no? Extraordinariamente coincide con la masa molar de la fórmula molecular. Por lo tanto, la constante será igual ¿cuánto? A 1. Y este 1 debemos multiplicarlo ¿por qué? Por la fórmula empírica, ¿no? Por cada el número que indica la atomicidad de cada uno de los elementos dentro de la fórmula empírica. Entonces multiplicamos por 1. La fórmula molecular sería esta entonces, la misma, ¿no? La respuesta es la C. Bueno, la número 8, recordando las leyes ponderales, son las leyes químicas que rigen la proporción de masa y volumen de los elementos que se combinan para formar compuestos, pudiendo calcularse estequiométricamente. Se selecciona aquí la secuencia de verdad o falso de las siguientes propuestas. La reacción química, como tal, cumple la ley de Lavoisier. Bueno, si ustedes se ponen aquí a hallar para un mol de cada uno de ellos, la masa en gramos aquí en reactivos debe ser igual a la de los productos. Eso será calculado ya, será entonces verdadero, ¿no? El ejercicio que ustedes van a obtener ahí del cálculo de las masas, tanto en reactivos como productos, deben ser iguales. Eso es verdadero. 2. En 100 gramos de agua, la proporción de oxígeno e hidrógeno es de 8 es a 2. Por tanto, cumple la ley de proporciones definidas. Bien, las proporciones definidas es definida, o perdón, es aclarada por Proust, ¿no? Se establece que los elementos se combinan en proporciones fijas dentro de un mismo elemento, ¿no? Para formar un mismo elemento. Entonces, para 18 gramos de agua, que es igual a ¿qué? A un mol, ¿no? La proporción, ¿cuánto es? De 8 es a 1. De 8 es a 1. Esto estamos hablando en gramos, ¿no? De 8 es a 1. Ahora, para 100 gramos de agua, extrapolamos, hacemos una regla de 3 simple. La proporción, ¿cuánto es? También 8 es a 1. Se cumple, ¿no? ¿O no? No, no. Porque acá nos están en la propuesta diciendo que es de 8 es a 2, ¿ya? Lo cual es falso. Lo verdadero es que siempre se va a mantener la misma proporción, ¿ya? En gramos o también en moles de los elementos que constituyen definidamente dentro de una molécula, ¿ok? Y 3, finalmente, las cantidades de oxígeno al combinarse con el hidrógeno para formar agua y peróxido de hidrógeno están en relación a números enteros, por lo que cumplen la ley de Dalton. Bien, esa sería la relación de números enteros para formar eh, compuestos distintos, ¿no? Compuestos distintos. Esto sería entonces la ley de proporciones múltiples, ¿no? Bien, ahí tienen las relaciones y la relación del oxígeno y del agua. En todo caso, en el agua hayan el número de gramos con los 16 gramos de oxígeno. En el peróxido, los 2 gramos de la molécula de hidrógeno que reacciona con 32 gramos de oxígeno. En ambos compuestos dice reacciona 1 gramo de hidrógeno, que es una cantidad fija. La relación del oxígeno es de 8 a 16, de 1 es a 2. Por lo tanto, la respuesta es la A. La respuesta es la A. ¿Ok? Esta sería la respuesta. A ver, a ver, a ver. Sí, ahí está. Bien, tienen ahí entonces los ejercicios propuestos, las claves, ¿no? La D para la 1, la 2, problema 2, la B, problema 3, la D, problema 4, la E, problema 5, la C.